en un avivamiento que transformó sus vidas y hasta el día de hoy sigue transformando nuestras vidas y la vida de aquellos otros que van a venir. Amén, porque es lo que hace un avivamiento en medio del pueblo del Señor. Cuando la iglesia se transforma en portador de la presencia de Dios, cosas maravillosas empiezan a ocurrir en nuestra vida, cosas grandes y revelaciones preciosas el Señor derrama sobre su pueblo. Amén, por eso es importante que usted y yo vivamos renovándonos en la presencia de nuestro Dios. Por eso es importante que aquel que ha apagado el Espíritu Santo se meta al fuego de Dios para que vuelva a prender esa llama. Amén. Y podamos ser portadores de la presencia de nuestro Dios, hombres y mujeres usadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermano, podemos notar que los primeros cristianos se llenaron de gozo, tanto que decían aquellos que los miraban, aquellos que estaban viendo aquel pueblo que estaba reunido, unánime, juntos, unidos en alegría, unidos en un gozo, unidos en medio de cualquier dificultad, porque seguramente los que estaban ahí no estaban alejados de tener problemas, de tener tristeza, de tener dificultades, porque eran seres humanos como usted y como yo, que sienten, que se preocupan, que tienen miedo. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo vino y los tomó, aquellos que estaban viendo a esa gente, ellos dijeron: ¿y qué tienen estos? Porque están hablando así, porque hay ese gozo y esta alegría en sus corazones. Y dijeron: están ebrios, están tomados. Así dijeron. Amén. Pero lo que tenían era la presencia de Dios, eran el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Hermano, porque cuando alguien tiene o anhela la presencia de Dios, no se va a quedar atado a una silla, no se va a quedar atado mientras el fuego de Dios está encendido dentro de la congregación. Cuando alguien anhela la presencia de Dios, abate sus manos, dice: gloria a Dios. Alguien que necesita el fuego de Dios en su vida tiene que buscarlo, tiene que moverse y preocuparse por tenerlo en su vida. Amén. Porque es lo que profesamos los cristianos: el gozo de nuestro Dios, la alegría que nos da nuestro Padre Celestial. Por tal razón, hermano, la iglesia primitiva empezó a actuar de esa manera. Amén. Porque estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. La historia, hermano, nos enseña que con el paso del tiempo se fue perdiendo la necesidad del Espíritu Santo en la vida del Señor. Amén. Se fue perdiendo aquel gozo que comenzó con la iglesia primitiva. Se fue apartando del pueblo del Señor. Amén. Y se habían vuelto seres fríos. Amén. Que ya no buscaban la presencia de Dios, y lo notamos en Apocalipsis capítulo 2, que ellos habían perdido la pasión por la presencia de Dios. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 2? Creo que es el verso 4, que habían perdido su primer amor, se habían apartado de su amor. Amén. ¿Y qué significa eso? Que ya no había pasión, que ya no había búsqueda. Amén. Que ya no había anhelo por la presencia de Dios. Lo que Dios está interesado en la vida del hombre es que busque su presencia. Amén. Porque cuando su presencia llega, todo aquello que necesitamos o pedimos, Dios nos lo va a dar. Amén. Pero lo principal en nuestra vida es buscar la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está
opacaron el fuego de Dios en aquellos que al leer la palabra de Dios se preguntan y dicen, pero aquí la palabra de Dios dice que estaban todos unánimes, y de repente un viento vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y se regocijaban en la presencia de Dios. Ah, pero fulano de tal dice que no, eso no hay que hacer, eso no hay que pedirlo, esas son teorías humanas, amén, y existen en nuestro tiempo, amén, y han opacado la presencia de Dios. Por eso, hermano, usted y yo siempre que escuchemos algo hay que confirmarlo a través de la luz de la palabra, para que nadie nos engañe, para cuando el Señor venga no le digamos nosotros, Señor, pero a mí fulano de tal me dijo que así lo hiciera. El Señor ya dejó su palabra escrita para que aprendamos y creamos en ella, amén. No hay mejor consejero que la palabra de Dios, amén. Por eso es necesario que todo lo que nosotros recibimos lo veamos a la luz de la palabra, amén. Y hay tantas doctrinas, hermano, en el mundo, hay tantas cosas diferentes, hermano, que no es necesario inventarlas ni decirlas, porque Dios va a dar su castigo a cada persona que no se rige a través de la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39, porque escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor, amén. Y en Hechos, hermano, en el capítulo 17, la palabra del Señor nos enseña que aún palpando podremos encontrarle a Él, porque dice, ciertamente no está lejos de nosotros, Dios está tan cerca de nosotros, que aún palpando nosotros podemos encontrar su camino, nosotros podemos vivir en su verdad, porque Dios siempre está cerca de nosotros, mostrándonos lo correcto, mostrándonos el camino que nos va a llevar a Él, amén, mostrando los preceptos que nos acercan a nuestro Dios. Pero sabe, hermano, Dios siempre ha tenido aquella preocupación por sus hijos, amén, porque muchas veces los seres humanos podemos apartarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios, podemos desviarnos de lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Dios tiene un propósito para nosotros, y su propósito es que su presencia more en nosotros, amén, porque su palabra lo dice y lo vuelvo a repetir, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, amén. ¿Y qué significa estar unido con el Señor? Tener su espíritu, tener su presencia, que es lo que nos acerca a nuestro Dios. En 1903, hermano, en el estado de California, en una calle llamada Azusa, un grupo de hermanos que se congregaban en un establo, no tenían ni una iglesia con paredes, ni con un teclado, ellos se congregaban en un establo, hermano, pero dice esta historia, que este grupo de hermanos que se reunían en ese establo eran liderados por un joven llamado William J. Seymour, los cuales dice la historia que se sometieron a la búsqueda de la presencia del Señor. Hermano, estos hermanos que se juntaban a adorar a Dios en un establo, a la par de las vacas, a la par de los caballos, porque es lo que es un establo, amén. Allí ellos adoraban al Señor, pero quiero decirle algo muy importante, que en medio de ese lugar fue creado un avivamiento tan poderoso desde 1990 hasta 1913. Dice que es el mayor avivamiento registrado en la historia hasta el día de hoy. No ha habido otro avivamiento hasta el día de hoy, el cual surgió en la calle Azusa, dentro de un establo. Ahí le plació al Señor llegar con su presencia y empezar a convertir todo lo árido en un lugar que diera frutos a través de su presencia, amén. En un establo el Señor empezó algo maravilloso, y yo quiero decirle en esta noche, iglesia, que no son las paredes, no es la fachada de una iglesia, es la presencia de Dios la que mueve a un pueblo en un avivamiento, en un surgir del Espíritu Santo.
próspero en su vida. Necesita la presencia de Dios, porque de ahí van a venir los frutos, de ahí va a venir la fortaleza y las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Por eso es necesario, hermano, que nosotros atraigamos la presencia de Dios cada día a nuestra vida. Porque sabe, hermano, después de ese avivamiento, el cual surgió y comenzó en la iglesia primitiva, la iglesia creció, la iglesia se fortaleció, la iglesia venció todos aquellos ataques de Satanás que querían destruirla, que no querían que el evangelio siguiera progresando. Amén. Yo quiero decirle en esta noche algo. Nosotros aquí nos vemos bien bonitos. La iglesia de afuera se siente. Amén. Que aquí está el Señor con nosotros. Pero yo quiero decir que también en este lugar hay personas haciendo cosas malas que desean que el evangelio no progrese en este lugar, que desean que la palabra de Dios no se predique, que desean que usted y yo nos sintamos tristes, afligidos y avergonzados y no progresemos espiritualmente. Yo quiero contarle algo en esta noche. En mi casa, donde yo vivo, yo antes de mi trabajo llegaba a mi casa cerca de la 1:30 de la madrugada, porque yo tenía que venirme del predio allá de Usulután, de Acaputla, hasta que salía el último camión. Y a veces me venía a las 11:30, 12, y una vez venía llegando a mi casa como a las 1:30. Estaba una mujer que había sido amiga de mi familia, una señora y anciana. Y cuando yo entré y pegué la luz, estaba tirando tierra alrededor de mi casa. Pero cuando ella vio y distinguió el carro, salió corriendo. Y yo, ¿qué está haciendo esta señora? Se me vino aquel pensamiento, lo que hacía mi abuelito cuando los zompopos le andaban comiendo las rosas, que salía a alumbrar y a buscar dónde estaba el niño. Y yo pensé que eso estaba haciendo, porque es una persona que se congrega por aquí cerquita, evangélica, cristiana. Amén. Y sabe, hermano, cuando llegué encontré un montón de tierra con un mal olor bien horrible. Y me voy pero del vigilante y le digo, mire, le digo, ¿qué estaba haciendo esta señora? No sé, me dice, pero ella ha seguido bien, me dice. Amén. ¿Saben qué significa eso? Es que quieren desesperar su vida, para que usted destruya lo que usted tiene, para que usted no busque a Dios, para que su vida sea destruida. Así como existe el mal, existe el bien, existe el mal. Por eso usted y yo necesitamos de la presencia de Dios, porque solo Dios nos puede guardar, porque solo Dios nos puede cubrir de todo el mal, del mal intencionado, de personas que sin que usted les haga un mal ni un daño, no quieren que usted prospere espiritualmente, no quieren que usted prospere materialmente. Amén. Pero yo le tengo la solución esta noche: la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo. No hay nada que pueda contra eso. No hay mal ni diablo en este mundo que
hubiera nacido en un palacio. Amén. Nuestro Dios emanado en carne, pero Él eligió un pesebre. Amén. Eligió un lugar humilde, siendo el Rey de Reyes, dueño de este mundo, el cual pudo elegir los mejores lugares para Él nacer, por decirlo de esta manera. Amén. Emanado en carne, en aquel sacrificio que nos iba a venir a salvar la vida y usted a mí. Amén. ¿Cuántos han escuchado, leído de la entrada triunfal a Jerusalén? Amén. Qué caballo más excelente con el cual el Señor entró, ¿verdad? Ajá, aleluya. Viendo, hermano. Han leído la Biblia hoy. Dice la palabra de Dios que Él entró en un pollino. Amén. El hijo del burro, porque era un burrito joven. Ese mandó a traer el Señor para entrar en la entrada triunfal. Amén. No se rodeó de millonarios, no se rodeó de poderosos, gente humilde. Le tiraban florecitas donde Él iba pasando. El Rey de toda la gloria, el Rey que lo ha sanado a usted, el Rey que nos da vida, el Rey que nos prospera, el Rey que nos ayuda, entró en un pollino. Amén. Él eligió un establo en California. ¿Para qué? Para que surgiera el mayor avivamiento más grande en el mundo. Y Dios me ha elegido a usted. Amén. Dios nos ha elegido a nosotros para que traigamos su presencia al corazón de aquel que está abatido, al corazón de aquel que está triste. Usted tiene vecinos, hermano, que usted no sabe las cargas, las luchas y las pruebas que ellos andan llevando. Usted no tiene idea, hermano, con cuántas personas nosotros nos encontramos cuando caminamos, que no sabemos los problemas, el sufrimiento que hay en sus vidas. Por eso es necesario que nosotros tengamos la presencia de Dios. Amén. Para cuando oremos, para cuando pongamos manos sobre los enfermos, sobre todo aquel que sufre persecución de Satanás, sobre todo aquel que está desalentado y desanimado, pueda ser revestido con la presencia grande y maravillosa del Señor. Regálale un aplauso al Señor en esta noche. Hermanos, y el Señor eligió un establo en California que nos hace pensar que el Señor nos puede traer un avivamiento grande y derramamiento de su Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Quién dice que el Señor nos puede hacer algo grande y maravilloso en este lugar? Amén. Porque donde está la presencia de Dios, milagros van a haber. Donde está la presencia de Dios, nuevos adoradores van a surgir. Cosas grandes el Señor va a hacer en nuestra vida. Y Dios le eligió a usted también, hermano. Amén. Dios nos eligió a nosotros. Quiere ir, inténtelo. Amén. Quiere apartarse, pruébelo. Amén. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y cuando Dios puso los ojos sobre mi hermana Argelia, dijo: yo ahí tengo una adoradora, la cual me va a servir y me va a adorar en espíritu y en verdad. Cuando Dios puso sus ojos sobre hermano Henry, dijo: yo ahí tengo un predicador que va a ser portador de la palabra. Cuando el Señor miró a hermano Video, dijo: yo ahí tengo un hombre de fuego, un hombre de autoridad, el cual va a hablar a mucha gente de la palabra de Dios. Amén. Dios nos eligió con un propósito. No huyamos de Él, porque si huimos nos va a ir mal. Si nos apartamos de Dios, vamos a sufrir. Lo que hoy tenemos lo vamos a perder. Amén. Pero si Dios está con nosotros, nos va a ir dando cada día más y más y más confianza.